La frase sobre el cielo hizo que el silencio se congelara más que el frío de la CDMX en enero. El aire en la sala olía a café cargado y a planos arquitectónicos recién impresos. Valeria, la arquitecta, pero su hijo Mateo, de 6 años, ya era un punto fuera de la curva. El niño tenía una mirada etérea, demasiado antigua para su breve existencia. En su mano giraba una canica azul marino, gastada, casi un planeta en miniatura. La rutina fue interrumpida por el sonido seco del televisor, que anunciaba la aproximación inédita del cometa Atlas. Fue entonces que Mateo paró de jugar y encaró la pantalla con la convicción fría de «Y la verdad», dicha en voz baja, era una herejía cósmica que la heló hasta el alma. Mienten sobre el cielo. El Atlas no es hielo, es el espejo. La promesa de hielo y ciencia se desmoronó, dejando en su lugar solo el pavor de una revelación. En la ciudad de Monterrey, el frío no era solo un estado del tiempo, era un temperamento. Una neblina constante, espesa y húmeda, parecía envolver el espíritu de sus habitantes en una capa de sobriedad. La cinta métrica, la escuadra y la regla T eran más que instrumentos de trabajo. Eran los cimientos de un muro de concreto que ella había erigido meticulosamente tras la pérdida precoz de su esposo. La ausencia de él había dejado un vacío de caos emocional, y Valeria había reaccionado a esa amenaza interna desterrando toda forma de incertidumbre de su cotidiano. Su vida era una obra perfectamente ejecutada, cada día un bloque de concreto frío, seguro y predecible. Ella intentaba, con una dedicación casi dolorosa, inculcar esa misma precisión en su hijo, Mateo. El niño, con apenas 6 años, era lo opuesto a la rigidez de su casa. Su presencia era etérea, marcada. Sus ojos, de un castaño tan profundo que rozaba el negro, parecían siempre fijos en un punto muy distante, más allá de las paredes del departamento, como si el cuerpo estuviera allí, pero la mente a millones de kilómetros de distancia, en el espacio frío entre las estrellas. El ritual del final de la tarde era la única constante no lógica en la vida de Mateo. Tras el deber de la escuela y el breve paseo por el parque, siempre cronometrado, se retiraba a la alfombra de la... parecía cargar el peso del tiempo, y Mateo la sostenía como si fuese un tesoro ancestral, la miniatura de un planeta perdido. Para Valeria era un juguete como cualquier otro, pero para el niño era el punto de anclaje de una memoria que no debería tener. Aquel momento de calma artificial fue brutalmente interrumpido en una tarde húmeda. El olor a lluvia reciente entraba por las ventanas entreabiertas de la sala, mezclándose con el aroma de café fresco. Era un boletín urgente. La noticia era sobre el cometa Atlas, recién descubierto, que se aproximaba a la Tierra en una trayectoria inédita. En la pantalla, un gráfico mostraba la proyección de una roca gigantesca de hielo y polvo, un cuerpo celeste sin alma, guiado solo por la implacable ley de la gravedad. Mateo, que hasta entonces jugaba distraído en la alfombra, ignorando el murmullo adulto, se detuvo. La mano pequeña que un segundo antes acariciaba la canica azul se estancó. La quietud del niño se... Valeria sintió el cambio en la densidad del aire. Mateo solo fijó los ojos en la pantalla con una solemnidad que hizo que la sangre de Valeria se congelara en las venas. No era la seriedad de un niño concentrado, sino la convicción de un alma milenaria que asistía a una pieza mal escenificada. Y entonces él pronunció la frase. La voz era pequeña, infantil, pero la claridad de las palabras no pertenecía a un niño de 6 años. Era un susurro con el peso de la verdad irrevocable. Mienten El Atlas no es hielo. Mateo miraba el objeto frío en la pantalla. Es el espejo. La palabra hizo eco. Espejo. Había una cadencia que transformaba la afirmación en un registro de hecho.
El espanto inicial de Valeria dio paso a un extrañamiento sutil, pero profundo. La lógica de su departamento, de su vida, había sido violada por una frase. El universo de certezas se vació. La arquitecta intentó reconstruir el muro. Mateo, mi amor, eso es solo un programa de científicos. Él finalmente desvió los ojos de la pantalla hacia su madre. La mirada etérea ahora cargaba una TR. Apretó la canica en la mano. Para el niño, la verdad sobre el cosmos no estaba en los cálculos de los físicos, sino encapsulada en aquel pequeño y gastado objeto azul. Aquel instante, la luz fría de la televisión sobre el rostro serio del niño, el olor a café mezclándose con el olor a misterio, marcó el punto de no retorno. La verdad que estaba por revelarse no vendría de los telescopios, sino de la boca de un niño que recordaba el cielo de una manera diferente. El mundo de certezas de Valeria estaba resquebrajándose. El miedo sutil y la curiosidad se mezclaban en el pecho de Valeria, una sensación nueva y desorganizada. Ella necesitaba encontrar la lógica nuevamente, y sabía que la búsqueda la llevaría a confrontar todo lo que había construido tras la pérdida del esposo. El frío de Monterrey nunca más sería solo sobre el clima, sería sobre el miedo de deconstruir la propia realidad. La escena final del día fue la más dolorosa. Valeria se sentó en la orilla de la cama de su hijo, después de que él se durmiera. Observó la canica azul posada en la mesita de noche. Una pequeña esfera era la miniatura de un secreto, y el simple acto de tocarla le envió un escalofrío de duda a través de ella. ¿Qué era aquel objeto y por qué su hijo lo guardaba con tanta devoción? En la quietud de Mintos, ella necesitaba encontrar la lógica nuevamente, y sabía que la búsqueda la llevaría a confrontar todo lo que ella había construido tras la pérdida de su esposo. La jornada había comenzado, silenciosa e inevitable, impulsada por la convicción de un niño. El miedo inicial de Valeria, generado por el susurro de su hijo, no se manifestó como pánico, sino como una reacción lógica y controlada, típica de quien vive bajo la escuadra de la razón. La primera fuerza que se opuso al misterio fue la propia Valeria, que transformó su angustia en una búsqueda desesperada por respuestas racionales y por un diagnóstico. Ella necesitaba transformar el alma ancestral de su hijo en un código de error que pudiera ser corregido. El primer paso fue recurrir a la figura del escéptico profesional, el pediatra, en la fría sala de espera, donde el olor a alcohol en gel intentaba desinfectar la mente. Valeria luchaba por mantener. Ella describió la frase, la mirada, la seriedad, pero omitió el elemento central, el cometa Atlas, por temor a sonar histérica. El médico, un hombre de mediana edad y anteojos en la punta de la nariz, la escuchó con la paciencia pulida de la rutina. Su conclusión médica inicial fue tranquilizadora en la superficie, pero profundamente frustrante. Mateo era un niño de imaginación superior y coeficiente intelectual posiblemente elevado. La extrañeza de las palabras fue atribuida a la externalización de un trauma materno, la rigidez de Valeria después de la pérdida de su esposo. Aquel aliado antagonista inicial, con su autoridad médica, no hizo más que erigir la primera y más resistente barrera, la de que todo era solo neurociencia y luto mal resuelto. La lógica de Valeria ganó un respiro momentáneo. Ella intentó forzar a Mateo a volver a la seguridad del cotidiano. Compraron nuevos juguetes, establecieron horarios más rígidos de estudio, intentaron. Pero la presencia que resistía a su esfuerzo no era la de un espíritu, sino el flujo inevitable de evidencias. Las manifestaciones de lo inexplicable continuaron surgiendo, sin causar alarma, pero intensificando el malestar.
Mateo comenzó a dibujar no solo estrellas, como se esperaría de un niño fascinado por el espacio, sino diagramas orbitales complejos, trazos precisos, con flechas y anotaciones abreviadas que parecían. También desarrolló el hábito de usar términos técnicos con una naturalidad perturbadora, hablando de eclíptica, perigeo y ángulo de incidencia mientras montaba piezas de Lego. La lucha interna de Valeria era el verdadero enfrentamiento. Ella se aferraba al dictamen médico, intentando convencerse a sí misma de que todo era aprendizaje acelerado e hiperfoco. En uno de sus momentos de mayor escepticismo, llevó a Mateo a una psicóloga infantil, buscando un segundo espejo para su duda. La psicóloga, con su tono acogedor y mirada analítica, sugirió la proyección de ansiedades no resueltas. El mundo de la ciencia intentaba, a toda costa, reducir la inmensidad del misterio al tamaño de un diagnóstico. La barrera del escepticismo se rompió en una noche fría, mientras Valeria revisaba planos bajos en la sala. Mateo estaba jugando con su canica, deslizándola sobre el mapa de la ciudad de Puebla Extend. La luz amarillenta de la lámpara creaba sombras largas e inquietantes. De repente, el niño se detuvo y miró a un área específica del mapa, un barrio más antiguo, repleto de casas museo y caserones históricos. Él comenzó a hablar, pero no como un niño. Era una crónica triste y cargada de melancolía. Él no aguantó. Dijeron que era locura. Su mentira era nuestra verdad. La respiración de Valeria se suspendía. El niño no estaba contando una historia de fantasía. Parecía relatar un evento presenciado. Mateo reveló entonces el nombre prohibido, la información que no podría haber salido de su imaginación. Ricardo Sotomayor. Describió a Ricardo como un astrónomo prominente que se había suicidado a Singh. Él sabía, Mateo susurró acariciando la canica, y lo silenciaron para proteger la mentira. El impacto de esa información fue como una descarga eléctrica para Valeria. Ella intentó argumentar, buscando cualquier fuente obvia para el nombre, un letrero, un libro antiguo, pero Mateo proporción. La esperanza de un diagnóstico simple, de una vida normal, fue aplastada por el peso de una coincidencia imposible. El confort de la razón se deshizo en un malestar físico y una duda corrosiva. Valeria no era una persona crédula, era una arquitecta, una mujer de lógica, pero la precisión del nombre y de la historia, un misterio local que ella curiosamente recordaba de vagos noticieros antiguos, la forzó a admitir: esto no es un trauma ni imaginación, es una memoria. El escepticismo interno de Valeria vaciló, pero no cayó. Ella aún necesitaba más que coincidencias. Necesitaba algo físico, algo palpable, una prueba material que pudiera ser insertada en un proyecto. El niño, la persona en el centro de la experiencia, había abierto una puerta peligrosa. Aquella noche Valeria no pudo dormir. La canica azul marino, ahora un símbolo central e inquietante, estaba ese. El próximo paso sería inevitable, doloroso y totalmente ilógico. Ella tendría que investigar a Ricardo Sotomayor. El misterio había dejado de ser sobre el cosmos y pasado a ser sobre un hombre muerto y el silencio de 30 años. La revelación del nombre Ricardo Sotomayor y su trágica historia de astrónomo desacreditado y suicida fue la estocada final para la lógica de Valeria Navarro. En ese momento, ella supo que el miste, la canica azul marino gastada y silenciosa, había dejado de ser un juguete y se había transformado en la llave para un archivo secreto. El camino de la arquitecta de la lógica ahora la llevaba irremediablemente a convertirse en una detective de lo imposible. Valeria comenzó su investigación de manera sistemática y obsesiva, tal como haría con un proyecto arquitectónico complejo. No podía arriesgarse a buscar en Internet, donde la información ya había sido. Recurrió, en cambio, a los archivos en papel.
hemerotecas, periódicos antiguos de la ciudad de Puebla y registros universitarios. Los artículos de la época, amarillentos y olvidados, pintaban un retrí. Los textos oficiales terminaban con el breve y condescendiente obituario que lo describía como un genio excéntrico y marginal cuyo trabajo fue refutado por la ciencia hegemónica. La investigación la llevó inevitablemente al epicentro del drama, el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla, cerca de Puebla. Valeria descubrió que Sotomayor había trabajado allí hasta el día de su muerte, ocurrida hacía exactamente 30 años, en un año específico que ella decidió cambiar a 1995, ajuste histórico para Mann. El observatorio, un monumento a la razón y a las estrellas, se había convertido en el escenario de un suicidio no resuelto y un secreto científico. Valeria, decidida a obtener una prueba material, necesitaba acceder a los archivos de Sotomayor. Para ello, decidió buscar a la única persona que, en su lógica, podría desafiar la historia oficial. Encontró a ese antagonista aliado perfecto en el nombre de un ex colega de Sotomayor, el doctor Rafael Herrera. El doctor Herrera, un científico de renombre internacional, se había retirado de la vida académica activa para dedicarse a la crítica pública del establishment científico. Un escéptico profesional, famoso por su arrogancia y su desprecio por cualquier forma de espiritualidad. Justo el tipo de hombre que Valeria, la arquitecta, respetaría. El encuentro fue marcado en una cafetería sobria en el centro histórico de Puebla, en la sombra de la majestuosa catedral. El doctor Herrera, un hombre de 70 y pico de años, con una barba impecable, Valeria fue directa como el trazo de un lápiz. Le presentó la historia de Sotomayor y su suicidio, lo que el doctor Herrera descartó con un movimiento de la mano como nostalgia académica y paranoia. Valeria entonces mostró su prueba. No era un diagrama cósmico, sino una fotografía borrosa y antigua de Ricardo Sotomayor en el observatorio, sosteniendo algo en la palma de su mano. Lo que Sotomayor sostenía era innegablemente una canica, y no cualquier canica, sino una idéntica a la que Mateo guardaba. La canica, para el doctor Herrera, era una mera coincidencia, un detalle de la infancia de un hombre. Pero para Valeria era la prueba irrefutable, el vínculo físico y temporal. La lógica del doctor Herrera se centró en el objeto. ¿Por qué un astrónomo adulto guardaría una canica? Valeria, en respuesta, citó la frase de su hijo: «El Atlas no es hielo, es el espejo». El científico se rió, una risa seca y despectiva. «Ay, no manches, señora, ¿la canica es la prueba de una conspiración cósmica? ¿Me está diciendo que un chamaco de 6 años es la reencarnación de un genio que se suicidó con un secreto?» La arrogancia del doctor Herrera chocó contra la desesperación controlada de Valeria. Él intentó racionalizar la canica, atribuyéndola a un juego de niños o a un simple pasatiempo. Pero la arquitecta, fría y determinada, lo confrontó con la última evidencia, el cabo suelto que el doctor Herrera no pudo ignorar. Valeria reveló que, según los artículos de la época, Ricardo Sotomayor no solo se había suicidado, sino que se había quitado la vida en el observatorio la noche antes de que una investigación interna, liderada por un comité escéptico y silencioso, estuviera a punto de desmantelar su proyecto. El informe oficial de la muerte era incompleto. La fecha exacta del suicidio era, misteriosamente, la misma fecha del cumpleaños de Mateo 6 años después. La coincidencia del tiempo, el aniversario del nacimiento y el aniversario de la muerte, rompió el muro del escepticismo del doctor Herrera. La lógica del doctor Herrera era fuerte, pero la precisión temporal de la muerte de Sotomayor y el nacimiento de Mateo
contada por una mujer que no podía saber esos detalles. Lo obligó a considerar el imposible. El doctor Herrera accedió de mala gana a ayudar a Valeria, no porque creyera en la reencarnación o en la conspiración, sino porque la historia del pobre Ricardo Sotomayor le recordaba su propia frustración con la academia y su deseo de exponer las mentiras piadosas de la ciencia institucionalizada. Su única condición fue que Valeria le diera acceso a la canica azul de su hijo. El doctor Rafael Herrera, arrogante y puramente científico, no creía en almas reencarnadas ni en secretos cósmicos, pero sí en la materia y en la insolencia de la academia que había marginado a Ricardo Sotomayor. Aceptó la canica de Mateo y el reto de Valeria Navarro, con la promesa de que si no encontraba una explicación física, al menos se divertiría desmantelando la patraña cósmica. El escenario para la prueba fue el laboratorio privado del doctor Herrera en Puebla, un caos organizado de equipos obsoletos, libros polvorientos y un olor persistente a cobre y ozono. La canica azul marino, gastada y opaca, fue colocada bajo un microscopio de barrido electrónico, MEB, un aparato que el doctor Herrera consideraba el juicio final para cualquier objeto. Valeria, con su habitual rigidez arquitectónica, observaba el proceso con la esperanza de que la canica no revelara nada, permitiéndole a su lógica recuperar el control. El doctor Herrera, por otro lado, trabajaba con la prisa de quien va a refutar un dogma. Su expectativa era encontrar vidrio de baja calidad, quizás marcas de pintura o suciedad infantil. Sin embargo, lo que apareció en el monitor del MEB silenció su burla. La canica no era de vidrio común. Estaba compuesta por una aleación compleja de elementos raros, con una densidad inusual. Lo más perturbador era su interior, una estructura cristalina de sílice y germanio, que no era natural en la Tierra. Era una composición que, según las bases de datos de minerales del doctor Herrera, no debería existir. No manches, Valeria. El doctor Herrera se quitó las gafas, su escepticismo temporalmente desmantelado. Esto no es material terrestre, ni siquiera es tecnología de los 80. La pureza de la aleación parece diseñada. ¿De dónde sacó el chamaco esta cosa? Valeria, que había estado preparada para el diagnóstico de vidrio barato, sintió que el muro de su razón se desmoronaba. La prueba material que había pedido, la prueba medible, había llegado, y no era lógica. La confrontación entre la razón y el misterio subió de tono. Valeria argumentó: es un fragmento de la investigación de Ricardo, ¿no? Es la prueba de que él no estaba loco. El doctor Herrera, sin embargo, vio una verdad más oscura. Volvió a la hemeroteca y encontró los artículos marginales que citaban la teoría olvidada de Ricardo Sotomayor. La idea de que los grandes cometas no eran meros cuerpos de hielo, sino vehículos que transportaban la información y el polvo de las conciencias que se liberaban de la Tierra, actuando como un espejo de la memoria. La canica, con su composición única, parecía ser una muestra de ese polvo cósmico que Ricardo había intentado probar. El doctor Herrera, al encontrar una explicación física, recuperó su compostura. Sotomayor no estaba loco, solo estaba increíblemente adelantado. Él debió haber creado esta aleación o la encontró y fue el único que tuvo acceso a ella. Valeria, sin embargo, tenía el eslabón perdido, su hijo, Mateo. En una tarde gris, de vuelta en Monterrey, Valeria confrontó a Mateo con la canica. Le preguntó directamente: «Hijo, ¿de dónde sacaste esto? Papá te la dio». Mateo, con su habitual mirada distante, tomó la canica con ambas manos como si estuviera encendida. Sus ojos se llenaron de una melancolía profunda. Él no respondió como un niño, sino como la memoria de un hombre al que le habían quitado la palabra. «La hice para no olvidar», dijo Mateo con una voz triste y adulta. «Una memoria de silicio, una llave estelar».
Valeria sintió el frío de la CDMX en enero en la sala de su casa. La canica no solo era la prueba del trabajo de Ricardo Sotomayor, era su memoria, condensada en materia no terrestre. La arquitecta finalmente entendió el terror de Ricardo Sotomayor. No era solo que su investigación fuera desacreditada, sino que la evidencia de la conciencia estaba en el plano físico, en la tierra. Y él la había ocultado en un objeto simple, una canica, el único lugar donde nadie la buscaría. El doctor Herrera, al final, tuvo que admitir ante Valeria: esta aleación es la prueba. Lo que me estás diciendo es que tu hijo tiene una llave a la memoria de un hombre muerto. Es una herejía científica, pero la evidencia material está allí. Órale. La lógica de Valeria, por primera vez, se rindió. Ya no era una pelea contra la imaginación de un niño, sino una aceptación de que la conciencia de su hijo estaba ligada a un misterio de 30 años, con una prueba irrefutable en la palma de su mano. La canica era el símbolo silencioso del paradoxo, la inmensidad del universo encapsulada en la pequeña y gastada esfera. El objeto, aquella llave estelar, fue devuelto a Mateo. La pequeña y desgastada canica azul marino que el doctor Rafael Herrera guardaba como una reliquia en su laboratorio de Puebla, ya no era solo se había convertido en el símbolo silencioso de la paradoja, la inmensidad del universo encapsulada en la pequeña y gastada esfera. Era la prueba irrefutable de que el misterio psicológico y espiritual estaba más cerca de la realidad de lo que el cosmos. Valeria Navarro finalmente encuentra la paz. La arquitecta de la lógica había aprendido a convivir con la incertidumbre. La canica, en lugar de ser una amenaza a su razón, se había vuelto un ancla, la prueba tangible de que el universo tenía un orden mucho más vasto de lo que las líneas rectas podían medir. Ella regresa a sus proyectos, a la seguridad de la precisión, pero ahora ve en sus planos no solo concreto, sino el espacio para la vida, para el misterio, el luto por su esposo, que había transformado. Si la conciencia de un hombre podía volver después de 30 años, entonces la vida de su propio esposo, aunque perdida físicamente, podría residir en una dimensión que ella, por fin, dejaba de intentar comprender. Valeria le sonríe a Mateo, quien construye una torre desgarbada de bloques en la alfombra de su departamento en Monterrey. El niño, tranquilo y etéreo, no está construyendo solo un juguete, sino una nueva vida, sin la obligación de cargar el secreto de Ricardo Sotomayor. El doctor Rafael Herrera guardó el secreto de la canica, obligado a admitir que la ciencia, a veces, es solo una linterna en la oscuridad. El mundo de la astronomía se preparó para el paso del cometa Atlas, convencido de que era solo un cuerpo de hielo, una ilusión que para la mayoría de la gente no era más que un espectáculo de un par de noches. La historia no entrega la respuesta final. La duda es lo que el público se llevará consigo. Valeria está sentada por la noche, mirando por la ventana el cielo de Monterrey, que parecía más limpio y vasto tras el paso del cometa. Ya no estaba la amenaza del Atlas, pero la amenaza de la incertidumbre se había convertido en un consuelo. El Atlas se fue, y la Tierra continuó su giro silencioso. No obstante, algo esencial había cambiado en la percepción de la gente. La vida de Valeria, el luto por su esposo y la memoria de Ricardo Sotomayor se entrelazaron en un tejido que la razón jamás osaría tejer. El mundo había sido confrontado con la verdad, que la conciencia no obedece a la gravedad ni al tiempo. La mentira más grande que nos contaron, quizás, no fue sobre la composición del cielo o la órbita de un cometa lejano. La mentira más grande era sobre cuán pequeña y solitaria es nuestra única vida. El misterio es la única certeza que queda, y es con esta duda poética que el guión termina.